Lo que los detractores de Israel están diciendo básicamente es que Estados Unidos le está dando dinero gratis a Israel y que Israel está arrastrando a Estados Unidos a guerras por todo el mundo. Es precisamente lo contrario. No es que Estados Unidos financie a Israel para que ande haciendo lo que quiera, sino más bien para controlar a Israel. Si tenemos que financiar nuestras propias, ya sabes, nuestras propias compras, entonces financiemos nuestras propias compras. Pero usemos esto como una oportunidad para remodelar la cooperación de una manera que sea más mutua y más beneficiosa. Pero eso también respalda la antigua y nueva doctrina de seguridad de Israel. Soy Daron Spillman. Bienvenidos a True East. Hoy abordaremos una de las preguntas más importantes que existen: la dependencia de Israel de la ayuda militar de Estados Unidos y si esto está llevando a Israel al borde del abismo. Para responder a esta pregunta, me acompaña uno de los principales expertos en seguridad nacional de Israel, el Dr. Rafael Ben-Levi. El Dr. Ben-Levi es investigador principal en el Instituto Misgov. También es el director del programa de seguridad nacional Churchill en el Instituto Argomon, del cual soy egresado. Dr. Ben-Levi, gracias por acompañarnos. Gracias, Laron, por invitarme. Es un placer. Siento que hablo con el maestro de quien aprendí todos estos años. Y de hecho, eso nos lleva directamente al tema principal. Porque, Rafael, tú has estado defendiendo durante años que Israel debería abrir los ojos y entender tanto los costos como los beneficios de depender de la ayuda militar extranjera de Estados Unidos. Y quiero hacerte una pregunta. Ahora que en Israel hay discusiones sobre lo que está ocurriendo, ¿cuándo fue para ti, después del 7 de octubre hasta el día de hoy, que miraste y dijiste, está bien, eso es todo? Ese es el problema con la relación entre Israel y Estados Unidos. Si no cambia... ¿Verdad? Así que obviamente creo que esto es algo que podríamos haber considerado durante años, y no soy el primero en hacerlo bien. La idea de que Israel depende demasiado del modelo actual, que es el modelo de subvenciones. Estados Unidos da algo de dinero, parecido a cupones, y luego compra equipo militar a fabricantes estadounidenses, y por eso personalmente puedo señalar a varias personas de alto rango en defensa y relaciones exteriores de Israel que durante décadas han señalado las desventajas para el país. Del modelo actual, lo único que ha cambiado significativamente en los últimos 2 años es eso. Mientras que antes, la cantidad de personas con esta opinión que decían que Israel debería tomar la iniciativa para cambiar este marco y dejar de aceptar las subvenciones, eso solía ser una voz relativamente marginal. Digamos que mientras tanto la mayoría, ya sabes, menospreciaba esa opinión y decía, mira, no hay manera de que podamos cambiarlo, estamos atrapados, necesitamos el dinero. Y así la conversación ha cambiado de tal manera que ahora hay una discusión real. Y no es para nada marginal reconocer y sugerir que tal vez necesitamos cambiar, que tal vez ha llegado el momento de rehacer, remodelar el marco actual de defensa, seguridad y cooperación industrial entre los países. Y nada de esto significa que queramos desconectarnos de los Estados Unidos, ir a buscar el apoyo de otras superpotencias como Rusia o China. Nadie está diciendo eso. La idea es ver, sin embargo, que necesitamos alejarnos del marco actual, que ya es una asociación. Debemos decirlo, ¿no? Ya hay una asociación y Estados Unidos se beneficia mucho del marco actual. Pero, dicho esto... Tecnología. Sí, absolutamente. Y podemos repasarlos. Y la tecnología y la comprobación de sus sistemas. Porque usamos sus sistemas y funciones de combate, todo tipo de información que retroalimentamos. Hay muchas asociaciones, elementos de colaboración, pero sigue estando estructurado fundamentalmente como Estados Unidos otorgando subvenciones y recursos a Israel. No se puede evitar eso. Y así que por lo menos de nuevo. Entonces, lo que creo que hoy se ha vuelto claro para muchas más personas en el ámbito de la seguridad, el establecimiento y el liderazgo de Israel, que necesitamos alejarnos de este modelo y avanzar más hacia fortalecer los elementos de la colaboración, que son mucho más mutuos, y por eso tenemos varias ideas de cómo lograrlo, pero creo que eso es realmente lo que ha cambiado. Obviamente, el tema específico que tal vez hizo que esto quedara claro para muchas personas durante el transcurso de la guerra fueron las amenazas de la administración Biden y la implementación de la administración Biden. No reabastecer a Israel, especialmente en sus municiones, porque ese es el tipo de equipo que necesitamos para en el día a día o semana a semana continuar las operaciones, específicamente en Gaza en ese momento.
Y por eso creo que eso realmente dejó claro la sobredependencia del modelo actual. Y, sabes, hay muchos, quizá otros elementos que podríamos desarrollar también. Sabes, creo que para mí y para muchas personas es así. Primero necesitamos desglosar algunas cosas, sobre todo en lo más básico. Lo que los detractores de Israel están diciendo básicamente es que Estados Unidos le está dando dinero gratis a Israel, e Israel está arrastrando a Estados Unidos a guerras por todo el mundo. Eso es lo que escuchamos de los Tucker Carlson, de la gente del movimiento Make America Great Again, de personas que no son todos. Hoy se dice que Israel arrastra a Estados Unidos a lugares fuera de su interés y que Estados Unidos financia a Israel. Para básicamente ser un vaquero en Medio Oriente, me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes qué es lo que Estados Unidos realmente le está dando a Israel. ¿Nos está dando dinero en efectivo? ¿Es esto una especie de mesada? ¿Somos unos schnotter, como mucha gente dice, ya sabes, que andamos recaudando fondos para gastar en lo nuestro? ¿Verdad? Si observas la dinámica desde mediados de los 70, cuando inició el modelo actual de subvenciones, es justo lo contrario. Estados Unidos no financia a Israel para que haga lo que quiera, sino para controlarlo, ¿verdad? Desde la guerra de Yom Kippur y la institucionalización del marco actual, básicamente ha sido como pagarle a Israel o apoyarlo con más recursos para facilitar eso. Al ceder territorio estratégico bajo el contexto de territorio por paz, en realidad es territorio por ayuda, de alguna manera, porque la paz nunca llegó, pero en cierto sentido, ya sabes, Israel deja de tomar la iniciativa, ¿sabes? Restringe tus acciones y tu tendencia a ser proactivo y adelantarte y a ser más ofensivo estratégicamente hacia tus enemigos. Contrólate y sal de esas zonas de amortiguamiento que estableciste y a cambio te ayudaremos a mejorar tu seguridad con más recursos, aviones y tecnologías mejores al mismo tiempo. También es para equilibrar las tecnologías y las plataformas que Estados Unidos quería vender a los socios árabes o a los estados de la región. Y para mantener a Israel ligeramente por encima y gestionar el equilibrio de poder, Estados Unidos sabía que si fortalecía a los estados árabes en los años 70, 90 días, en los años 80, Arabia Saudita y la región eran diferentes, ya que fortalecían a los estados árabes y sus capacidades. Entonces, existía el peligro de que luego comenzaran otra guerra con Israel. Así que para mantener ese equilibrio de poder también iban a darle a Israel los recursos para mantener su propio equilibrio. Uno por encima de los estados árabes. Pero es todo lo contrario. Esto es básicamente pagarle a Israel para que se contenga. No actuar como vaquero, ese es el primer punto. El segundo, respondiendo a tu pregunta, es ¿cuál es el marco actual? ¿Cómo funciona? Entonces, esencialmente, el financiamiento militar extranjero es dinero que se le da a Israel con la condición de que lo gaste en Estados Unidos. Es decir, comprando equipo militar a fabricantes estadounidenses, ¿cierto? Entonces, por supuesto, las personas que apoyan el marco actual siempre señalan, y con razón, que esto es esencialmente subsidios del gobierno estadounidense para la industria de defensa estadounidense, ¿verdad? Pero luego van y le dan el equipo a Israel. ¿Por qué darles dinero? Porque Israel puede decidir en qué lo gasta y cuáles son sus prioridades. En una conversación en coordinación con la administración, con el Congreso, pero por eso dije, es esencialmente como cupones. Se le está dando el dinero a Israel, pero no es simplemente entregarle efectivo a Israel de ninguna manera. Históricamente existió algo de eso. Aproximadamente el 20%, como una cuarta parte de ese dinero, se permitía convertirlo a shekels para comprar equipo a fabricantes israelíes. Según el memorando de entendimiento firmado en 2016, ¿Memorando de entendimiento? sí, que es el tipo de acuerdo entre los poderes ejecutivos que establece los parámetros de esta ayuda. SMD establecía un retiro gradual terminando o eliminando poco a poco esa cuarta parte de la cantidad que se permitía transferir a shekels. Así que, por lo tanto, a partir de hoy, eso es esencialmente cero y todo el dinero se está utilizando para comprar equipo estadounidense hecho en Estados Unidos. Ese es el marco básico, así funciona ahora. Hay muchos otros elementos de la cooperación en defensa e industria entre los países que ocurren y que no necesariamente forman parte de esto. Pero antes de entrar en detalles sobre eso, también debería mencionar que
Una parte de los 38.000 millones al año o 38.000 millones durante el transcurso de los 10 años se otorga medio mil millones. O específicamente para la defensa contra misiles balísticos aéreos, y ese es un modelo aparte, porque no es solo que los estadounidenses le den dinero a Israel para comprar a fabricantes estadounidenses, sino que se financia para coproducir y codesarrollar la defensa contra misiles balísticos. El inicio de este modelo de asociación no es solo el certificado de regalo aquí. Toma el dinero, ve a Macy's en Estados Unidos y gástalo para crear empleos. En realidad es investigación y desarrollo conjunto y producción mutua. Sí, y propiedad mutua de la propiedad intelectual, después de que ha sido desarrollado principalmente por Israel. Entonces, sí, ese elemento ya es un tipo de modelo diferente en sí mismo que la mayoría del dinero del financiamiento militar extranjero, ¿verdad? Pero incluso eso, así que obviamente esa es la dirección o una especie de modelo en el que deberíamos fijarnos. Pero también hay otras formas de fortalecer los elementos de asociación en el marco general. Volvamos al inicio, llévanos al pasado. ¿Cómo surgió la idea? De nuevo, muchos creen que Israel se fundó gracias al apoyo militar de Estados Unidos, porque no han leído la historia o les han vendido una narrativa que no es cierta, ¿verdad? No creo que la ayuda militar de Estados Unidos estuviera en Israel al inicio del Estado ni en la Guerra de los 6 días. Corrígeme si me equivoco. ¿Cuándo empezó Estados Unidos a dar ayuda y apoyo militar a Israel y por qué? ¿Verdad? Así que, por supuesto, sí, tienes razón. Durante la fundación y la guerra de independencia, Estados Unidos no daba ni un centavo de ayuda o equipo. De hecho, Estados Unidos le imponía un boicot militar. ¿Verdad? Había un embargo y los judíos enviaban armas ilegalmente desde Estados Unidos, Cuba o donde fuera posible para conseguirlas. ¿Sí? Pero Estados Unidos no era el principal proveedor de armas de Israel en ningún sentido. En la guerra de independencia, los judíos habían hecho acuerdos en Checoslovaquia con la aprobación de Stalin por un periodo muy corto pero crítico durante la guerra de independencia. Eso nos dio nuestros primeros aviones y también grandes cantidades de otras partes del ejército que fueron fundamentales para luchar y ganar la guerra de independencia. Estados Unidos apoyaba a Israel. Truman reconoció a Israel y brindó algo de apoyo económico, pero no existía cooperación militar ni ayuda. Entonces Stalin lo dio, así que básicamente Stalin aprobó las primeras armas para Israel durante la fundación del Estado de Israel. Estados Unidos brindó apoyo político, pero básicamente embargó armas a Israel. Eso es muy importante. También armas que Israel logró introducir de contrabando bajo el mandato británico en los últimos años. Y así fue como se fundó Israel, porque muy poco después de eso, incluso para el final de la guerra de independencia, una vez que Stalin se dio cuenta de que Israel no iba a ser pro-soviético, sino más bien pro-occidental, entonces muy rápidamente lo cortó y empezó a apoyar a los estados árabes alrededor de Israel. Y esa es la principal... Más o menos, esa fue una característica clave de la relación de la Unión Soviética en esto. Durante el conflicto árabe-israelí, los soviéticos respaldaron a los estados árabes y a la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y hubo una colaboración muy estrecha entre el palestinismo y el terrorismo palestino y la Unión Soviética y la KGB. Así que eso fue prácticamente dejado de lado. En la guerra. Como sabemos, casi todas las armas con las que nos enfrentamos a Hamas y Hezbollah eran armas de fabricación rusa, ¿verdad? El Kalashnikov y muchas de las minas terrestres. Todo lo demás hasta hoy. ¿Verdad? Bien, así que muy rápido. Después de eso, aún no obtuvimos armas estadounidenses, sino francesas. Durante las décadas de 1950 y 1960, el principal proveedor de armas de Israel, aparte de su propia industria militar independiente, que muy rápidamente comenzó a desarrollarse, tanto para tanques como para armamento ligero y otras tecnologías. Por supuesto, inició su programa nuclear con científicos israelíes y judíos, además del apoyo de Francia, quienes también participaron, porque durante la década de 1950 tenía enemigos en común, ¿verdad? Porque veía el nazarismo, el panarabismo, también se trasladó a Argelia, ¿verdad? Ya que estaba en guerra con ese mismo bloque, esencialmente. Y así Francia tenía una razón, bajo de Gaulle, para apoyar a Israel contra sus enemigos en común, principalmente Egipto, ¿verdad?
Y así le vendió a Israel sus más grandes plataformas de combate, aviones de combate a reacción, aviones de combate. Sí, y esos fueron los que Israel usó en 1956, la campaña de Sinaí y la Guerra de los 6 días en 1967. El primer cambio de los estadounidenses que comenzó a mediados de los años 60 fue que aceptaron venderle algunos misiles a Israel, pero el verdadero cambio fue después de 1967, porque Francia básicamente boicoteó a Israel al comienzo de la guerra. Luchó con lo que tenía, pero luego, inmediatamente después, Francia, sus intereses habían cambiado y también se inclinó a apoyar al lado árabe. Solo en este periodo, durante la Guerra de Desgaste, 1967-1973, y especialmente después de 1973 Estados Unidos, ambas cosas, tanto por la victoria de Israel en 1967 de nuevo, por su doctrina de derecho de prevención y de conquista de territorio. Eso fue lo que convirtió a Israel en una fuerza a tener en cuenta. Estados Unidos vio a Israel como un aliado clave al que debía respaldar y colaborar. Eso podría beneficiar sus intereses en el contexto más amplio de la Guerra Fría. Así que eso fue lo que realmente inició, permitiendo los primeros escuadrones de aviones de combate de Israel y otras tecnologías diversas. Desde ahí es donde realmente comenzó. Al principio, en 1969 y 1970 seguían siendo. Israel lo estaba comprando a precio completo, con condiciones de préstamo favorables y garantías de préstamo que daba la administración. Pero Israel lo estaba pagando. Lo estábamos comprando, nos estaban dando buenas condiciones de financiamiento. Sí, Exactamente. Y fue solo después de la guerra de Yom Kippur. En el contexto de Nixon, Kissinger y su diplomacia y sus intentos de sacar a Egipto del bloque soviético y llevarlo al bloque estadounidense. Y eso también los llevó a querer que Israel saliera del Sinaí, del desierto del Sinaí, y se lo entregara a Egipto. Entonces, el acuerdo fue cuando surgió el marco actual donde, bueno, a Israel se le está pidiendo que haga ciertos sacrificios en cuanto a su seguridad sobre el territorio que estaba ocupando y que tenía muy buenas razones para querer seguir manteniendo. Estados Unidos también quería empezar a financiar y suministrar a Egipto porque quería atraerlo a su bando. Así que la idea era que Israel hiciera concesiones, pero también recibiría ayuda y asistencia. En ese entonces, Israel enfrentaba graves problemas económicos y era muy distinto, donde está hoy y necesitaba mucho esos fondos y recursos. Así que el trato era que Estados Unidos le daría subvenciones en lugar de préstamos para fortalecer su propio ejército y luego permitir toda esta reorganización del triángulo estratégico entre Israel, Egipto, Estados Unidos y la Unión Soviética. así que se le pide a Israel que entregue el Sinaí, que, para quienes no lo entienden, es una zona de amortiguamiento entre nosotros, y quien en ese momento era nuestro mayor enemigo, lo que significa que esto era absolutamente fundamental para nuestro pequeño país. Entregamos el Sinaí, Egipto lo recupera y recibe ayuda militar, e Israel también recibe ayuda militar. Entonces, esto comienza, dices, ese proceso de recibir dinero y ceder territorio. ¿Sí? Hoy, desde que hemos tenido paz con Egipto, la llamada paz con Egipto, aunque podríamos, eso sería un tema para otro podcast por sí solo, hoy la mayoría piensa que fue un buen trato, que lo hicimos. Bueno, o sea, mirando hacia atrás en el acuerdo de paz con Egipto en su mayoría, aunque fue bastante controvertido en ese momento, ¿verdad? Pero hoy la gente dice, bueno, mira, se ha mantenido, ¿no? Y se ha mantenido por más de 40 años. En ese momento eliminó de la ecuación a la principal amenaza militar de Israel del círculo de beligerancia activa, ¿cierto? Es difícil llamarlo paz, no es real, no es una paz cálida de ninguna manera, pero de alguna forma se ha mantenido. Y de nuevo, no solo dejamos el Sinaí. Parte del acuerdo es la desmilitarización del Sinaí, que hoy en día necesita ser aplicada. Explique eso por un momento, por favor. Bueno, El trato era que Israel se retirara y el Sinaí fuera su zona de amortiguamiento, porque Egipto se comprometió a desmilitarizar, ya que no se le permitió poner ni construir bases militares ni fuerzas en el Sinaí. Ahora, con el tiempo, eso de alguna manera se ha erosionado en parte, principalmente con permiso de Israel para combatir a Estado Islámico de Irak y Siria en el Sinaí y por otros motivos. Pero mucho más de lo que creo que debería ser y mucho más de lo que actualmente es necesario.
Y creo que hay buenas razones para insistir en que eso se refuerce, ¿verdad? Pero en su mayor parte, mirando hacia atrás de nuevo, podría argumentar por qué. Sabes, tal vez esto fue una mala idea y no tuvimos que renunciar a tanto como pensábamos. Aunque lo hicimos, no era necesario ceder todo el territorio, pero sería difícil. El argumento más difícil de hacer, el argumento más fácil de hacer es, mira, fue un sacrificio, pero fue razonable, no necesitábamos todo el territorio. Y mientras estuviera desmilitarizado, valía la pena con tal de sacar a Egipto del círculo de beligerancia. Y conseguir el dinero. Sí, y por supuesto acumular los recursos. ¿Cuánto dinero era para Israel en ese entonces? Éramos un país más pequeño. Sí. Lo siento, no lo sé. ¿Porcentaje del Producto Interno Bruto aproximadamente? Así que estamos hablando de más del 10, entre el 10 y el 20% del Producto Interno Bruto de Israel. El valor de la ayuda en ese momento, justo en los años 70. Y sí, eso fue un impulso muy significativo para el poder de Israel, su fuerza aérea y en términos de recursos duros, ¿verdad? Pero no terminó ahí. Por ejemplo, en Egipto, como mencioné, es fácil pensar que quizá no fue un maltrato. Hubo otros dos periodos en los que la ayuda aumentó significativamente y uno de ellos estoy saltando un poco a los años 90. Podríamos mencionar los 80 y el programa Levy, pero no veo un argumento sólido ahí. Eso también es un gran hecho histórico. Solo una palabra. El Levy fue un proyecto Para que Israel desarrollara su propio avión de combate, lo cual se hizo principalmente con base en tener un proveedor de motores estadounidense. Como con los motores a reacción, no desarrollaba su propio motor, solo el resto del avión. Principalmente se financiaba con fondos de Estados Unidos, y en algún momento se decidió cancelarlo por presión estadounidense. Se tomó la decisión de cancelar el proyecto y no continuar con el desarrollo de su propio avión de combate a reacción autóctono. Esto fue controversial porque parecía que Estados Unidos presionaba a Israel para que no tuviera independencia ni su propio avión de combate a reacción. Y otra vez, eso estaba presente. Por otro lado, todo el proyecto se basaba en financiamiento estadounidense desde el principio, así que no es que Israel simplemente fue e inició su propio avión de combate a reacción. Los estadounidenses dijeron que no podíamos hacerlo usando sus recursos y finalmente hubo una razón económica para terminar. Apoya a Israel, hubo presión de Estados Unidos y se acabó. En ese momento fue controversial y hay argumentos, pero creo que es lo mismo otra vez. El argumento más fuerte es que, mira, no éramos independientes, no estábamos haciendo esto de manera independiente desde el principio. Por eso no creo que sea un caso tan importante. Lo que sí creo que es más importante es, en 1999 está bien, Ehud Barak es el primer ministro de Israel. Y esto fue en medio de los acuerdos de Oslo. Ya estamos en la ola de terror de Oslo. Pero Arafat, Por cierto, la gente moría en los autobuses por todas partes. y Arafat sigue jugando este juego, que él es el que quiere la paz y que es Hamas y todos esos otros terroristas los que ya sabes que él no puede, que no logra controlar, ¿sabes? Y Barak dice, mira, ahora tengo un año más o menos. En 10 meses voy a firmar un acuerdo de paz con Siria y retirarme del Líbano para poder tener un acuerdo de paz con Siria. Y voy a hacer una oferta final y vamos a lograr el fin del conflicto, tratar con Arafat. Él va con Bill Clinton y le dice que quiere hacerlo. Vamos a tener paz, va a ser genial, pero estamos tomando muchos riesgos para lograr esto. Y necesito que aumentes la ayuda en algo así como 400, o sea, que la multipliques por 4, ¿verdad? Y te comprometas a eso. Algo así como un plan a 10 años, que era un memorando de entendimiento que básicamente delinearía un plan a 10 años para cuadruplicar significativamente la cantidad de ayuda. Esto es irreal, como subir la dosis. Así tomaremos decisiones y convenceremos al público israelí. Quizás esa sea otra gran prueba. En cada paso, no creo que sea un presidente de Estados Unidos presionando a Israel para este acuerdo. No es Barak. Sí, es Barak. Barak presionando al público israelí, induciendo, tentando al pueblo israelí, facilitando. Y por supuesto Clinton y los estadounidenses apoyando y también facilitando esto desde su propio lado. Creo que solo hay que dejar claro cuál era la dinámica. Yo culpo, ya sabes que si hay alguien a quien culpar, es tanto el primer ministro de Israel como Estados Unidos, y es seguir lo que Israel también está siguiendo. Pero sí es un incentivo, y uno muy significativo, y en ese momento la idea de Barak era,
O necesitamos fortalecernos consiguiendo más recursos, más aviones y más equipo y tecnología. Pero eso me va a permitir implementar la estrategia que me interesa, que es hacer concesiones muy significativas a Arafat y también hacia Siria, al dejar la zona de seguridad en el sur del Líbano, que cuando fue rechazado por Assad y no hubo un acuerdo de paz con Siria, bueno, de todos modos, dejó la zona de seguridad de manera unilateral. ¿Verdad? De todos modos nos fuimos. Esa fue su propuesta para Clinton y Clinton la aceptó. Y por eso firmaron un nuevo memorando de entendimiento que aumentó significativamente la ayuda. Ese fue el primer memorando de entendimiento. Técnicamente, No, un memorando de entendimiento es solo un documento entre gobiernos que puede llamarse así. El primer memorando de entendimiento que yo entiendo fue en 1982, firmado entre Begin y la administración de Reagan sobre cooperación. Cooperación estratégica. Pero no era un compromiso a una cierta cantidad de subvenciones, financiamiento militar extranjero, pero este sí lo fue. Esto fue esencialmente en ese momento. Hasta entonces, cada vez que el Congreso de los Estados Unidos implementaba su presupuesto, había un nuevo tipo de negociaciones que hacer. Está bien, ¿cuánto van a subvencionar y financiar a Israel? Y esta fue una manera de asegurar eso y darle a Israel una perspectiva de 10 años para saber qué esperar. Así evitaron muchas discusiones y negociaciones constantes, por lo que todos lo vieron como una ventaja. Fue una petición muy significativa de Barack. Y también nos llevó más allá en este modelo de que Israel aceptara la moderación y hacer concesiones por su parte, y Estados Unidos desarrollando su tecnología y su alcance en términos absolutos de cuántos aviones tiene, como una especie de intercambio o para permitirle hacer esas concesiones y para que se sienta seguro. Por supuesto, fue solo una falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Pero esa era la ecuación, otra vez. 2007, Olmert, bien, y entiendo el contexto, ¿verdad? Israel ya se había retirado de Gaza, ¿verdad? 2 años antes, y Hamas acababa de tomar el control de Gaza de la autoridad palestina. Y esta es la segunda administración de Bush, Colonel Diesel. Reis quiere que Olmert venga a Nápoles y tenga esta gran conferencia con todos los estados de la región para nuevamente llegar a un final definitivo del conflicto. Y grandes concesiones para Abbas, y Olmert está dispuesto a hacer concesiones muy significativas. Pero no quiere hacerlo en el contexto de una gran conferencia internacional, sino que más bien quiere tener negociaciones individuales. Asistir a grandes conferencias suele aumentar la presión sobre Israel para ceder, ¿cierto? Porque de alguna manera permite que todos los demás estados intimiden a Israel y digan, mira, tú eres el obstáculo para la paz aquí. solo quiero agregar que Olmert prometió al público israelí que jamás no controlaría Gaza, ¿verdad? Olmert hizo esa promesa absoluta. Después jamás controla Gaza. No sé si los juicios por corrupción ya se estaban gestando en ese momento, pero esto es después de la Segunda Guerra del Líbano. ¿Verdad? Y no solo eso, sino que estamos precisamente después de la publicación del informe de la comisión que investigaba los fracasos de la Segunda Guerra del Líbano. ¿Está bien? Esto también puso mucha presión política sobre Olmert, quien estaba en un punto muy bajo. Lo culpó a él y al informe, el ganador lo usó. Fue muy crítico con Olmert y su gobierno, que había tenido el mando apenas un año antes de eso. Así que tiene el informe de la Comisión Winograd y tiene a Hamas tomando el control de Gaza y ahora quiere ir y hacer concesiones significativas a Arafat. ¿Y entonces cómo le permiten hacer esto? Así que él, Bush, Rice y el resto del equipo llegan a una decisión. Vamos a salir ahora mismo con el anuncio de que hemos acordado firmar un nuevo memorando de entendimiento para aumentar la ayuda. Una vez más, que estamos dando. Y esto de alguna manera respalda la posición de Olmert y le da como el crédito para luego seguir adelante con Annapolis y hacer sus concesiones muy significativas. Y así, de nuevo, así es como conseguimos el modelo de desarrollo estabilizador hasta los años 2000. Increíble, es como ocultarse a simple vista, no hay forma. O sea, en cierto modo, supongo. Tuve que hacer mi propia investigación en sus distintas autobiografías y recopilar y encontrar parte de esta información. Nada de esto está escrito en el memorando de entendimiento, ¿verdad? No dice en el memorando. E Israel acepta autocontrolarse y va a hacer todo tipo de concesiones a sus enemigos.
pero siempre hay un contexto político para la decisión de tenerlo y brindar ayuda. Aunque por supuesto Estados Unidos obtiene beneficios económicos a cambio, sigue siendo una decisión de Estados Unidos que decide otorgar a Israel un montón de subvenciones. Y por eso siempre va a haber una constelación política alrededor de esto y luego se toman decisiones. Y de esta manera creo que la ayuda ha inducido, facilitado y ha ido de la mano con la de Israel. O los elementos principales que creo de la conceptia, ¿verdad? De la fallida concepción estratégica de Israel que culminó en la guerra actual. Por ejemplo, la pérdida de independencia en la fabricación de sus propias municiones, ¿verdad? Porque esto es al mismo tiempo en los años 2000 cuando Israel, en lugar de mantener su propia doctrina, de tener sus propios fabricantes, al menos para sus propias bombas, ¿verdad? Y en lugar de hacer eso, simplemente se volvió mucho más cómodo. Ahora tenemos todo este dinero, ¿verdad? Y estos recursos, mejor compremos DAMs ya hechos de Estados Unidos y puedes verlo en las listas, ¿verdad? Este es el momento en que Israel tiene uno, miles y otros decenas de miles. Aumenta significativamente. Y es al mismo tiempo cuando Israel está sacando y permitiendo que los suyos, su producción, sus propias líneas de producción queden de lado y no continúen produciendo. Entonces, básicamente, la industria manufacturera israelí, la industria militar interna para bombas, balas, armas, en este punto básicamente se están quedando como pudriéndose en el... No lo pondría tan significativo. No es que Israel haya renunciado a todas sus capacidades, pero el Ministerio de Defensa tiene la directiva de mantener cierta capacidad de producción. Y las fuerzas de defensa de Israel de alguna manera necesitan hacerles pedidos para justificarlo económicamente. Esos fueron los que encontré investigando esto. La oficina del Contralor de Israel informa señalando al Ministerio de Defensa y diciendo, miren, tienen una directiva que dice que debemos mantener cierta cantidad de líneas de producción y no la están cumpliendo. Y no está ahí. En 2012 y 2014 lo repite. ¿Se fue a Seguridad Nacional? Sí, en contradicción con las propias directivas del Ministerio de Defensa, para tener su propia capacidad de producción independiente hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Nuevamente, el memorando de entendimiento no dice que Israel pueda fabricar sus propias municiones. Puede hacerlo, pero la dinámica es tal que sí es más cómodo simplemente comprar con el dinero de la ayuda. Cuando recibes ayuda económica, quieres aprovecharla toda. Hay una dinámica involucrada. Tú eres como un oficial de personal en el cuartel general de la Fuerza Aérea de Israel. ¿Tú decides cómo administro mi presupuesto? ¿Voy a pagar con shkalim o asegurarme de usar cierta cantidad tú? No importa cuánto dinero tengamos, ¿qué voy a comprar? Y entonces siempre hay una especie de ligera presión para subcontratar y comprar más estadounidense, y esa era más o menos la dinámica. Otra manera en la que eso también influyó, la concepción estratégica fallida se debe a que parte de esa concepción es la idea de que sí, nos retiraremos de territorio, pero usaremos capacidades de alta tecnología, tanto capacidades defensivas, para protegernos. Este fue el caso tanto en el sur del Líbano como hacia Gaza, ¿verdad? Así que construimos cercas y también confiamos en armamento de alta precisión de largo alcance para golpear a Hamas aquí y allá cuando tenemos nuestros enfrentamientos. Así que este es el pequeño ejército inteligente, sí, Pequeño, inteligente y muy caro, ¿verdad? pero muy caro. ¿Y cómo es Israel en la práctica? ¿Eso significa que estamos liberando divisiones y como retirando divisiones y tanques? ¿Qué está pasando como resultado de eso específicamente? Sí, definitivamente somos Israel. A lo largo de finales de los años 90, principalmente en los 2000 y 2010, Israel redujo significativamente su orden de batalla, su número de tanques, sus divisiones en las fuerzas terrestres. A partir de la comprensión de que realmente no necesita ir a conquistar territorio, así que no va a necesitar esas fuerzas, podemos resolverlo usando inteligencia, defensas, la fuerza aérea y municiones guiadas de precisión para localizar y atacar exactamente a los terroristas u objetivos necesarios. Y por supuesto la cúpula de hierro, ¿verdad? Y la cúpula de hierro. Con todos los tremendos efectos positivos de poder proteger a la población civil del fuego indiscriminado de cohetes. También nos permitió ser complacientes al dejar que el ejército terrorista creciera justo al otro lado de la calle, y eso es parte de eso. Eso fue parte de las medidas defensivas que fueron extremadamente costosas, financiadas por Estados Unidos.
Estados Unidos fue el mayor financiador, pero eso también permitió que Israel siguiera sin hacer nada y no tomara una decisión más significativa. Para llevar el conflicto a una decisión clara o para insistir en que Hamas no siga gobernando Gaza, lo mismo con Hezbollah, ¿verdad? La Segunda Guerra del Líbano es el mejor ejemplo de esto. Israel hizo una pequeña maniobra terrestre, pero fue secundaria y no estaba bien planeada. Definitivamente no fue para tomar control del territorio, ¿verdad? Principalmente fue la implementación de esta nueva estrategia de vamos a pelear la guerra usando la fuerza aérea, armas de largo alcance e inteligencia, ¿verdad? Pero al final, por más increíble que sea la cúpula de hierro, el otro lado es capaz de fabricar cohetes más rápido de lo que necesariamente podemos derribarlos del aire. Aunque podamos seguir el ritmo, nosotros pagamos la cuenta y es mucho mayor para nosotros. Es como disparar a un clavo en el cielo con un diamante, ¿no? Así que parte de esta ecuación, de nuevo, es tener todos estos recursos extra que nos permiten implementar esta estrategia. Al final creo que hoy es claro, nos explotó en la cara. 7 de octubre. Entonces, según lo que dices, en los últimos 20 años Israel no solo ha cedido territorio por dinero. La idea es, te daremos dinero, eso aumentará tu industria de seguridad, no tu industria. Te daremos excelentes dispositivos de seguridad, aplicaciones para desarrollar, para que puedas mantener a raya a estos enemigos, aunque hayas cedido la zona de amortiguamiento territorial. Esa es la idea. Al mismo tiempo, oficiales militares israelíes son enviados a Harvard y a campamentos militares en Estados Unidos. ¿Y qué están aprendiendo ahí? O sea, ¿qué es lo que Estados Unidos... Sí, Ben Gurión, y aprendí si Ben Gurión, aprendí esto de ti. Se trataba de este tipo de ejército muy rápido y decisivo que tiene la iniciativa en territorio enemigo. ¿Qué están aprendiendo en Harvard? Todo está conectado, RAFAEL. O sea, conceptualmente, Bueno, sí, definitivamente lo creo. Además, la idea, la parte de esta concepción de que ya no habrá más grandes guerras terrestres, no era solo una concepción israelí. Estas eran ideas que se discutían en universidades académicas y de defensa nacional en Europa y en Estados Unidos. Y obviamente había una especie de dinámica de fortalecimiento mutuo entre los altos mandos de las fuerzas de defensa de Israel que estudiaban esto y sus interlocutores en Europa y Estados Unidos. Definitivamente creo que hay algo de cierto en eso. Y surge la idea de nuevo que si ya no va a haber más guerras terrestres, entonces, ¿qué queda? Lo que queda es una inteligencia más fuerte y capacidades de alta tecnología. misiles guiados de precisión. Bien, entonces Israel despertó a esta realidad. 7 de octubre. Estas cosas llevaron parcialmente a eso. También hay otros factores. Subestimamos a nuestros enemigos y muchas otras cosas, e Israel no pudo enfrentar ese desafío de inmediato. Estábamos abrumados. Ahora entendemos que las guerras terrestres existen. Luchamos una guerra terrestre en Gaza contra Hezbollah. Estamos en Siria. No libramos una guerra terrestre total en Siria, pero estamos ahí ahora. Hemos tenido muchas acciones. Estados Unidos y tal vez el Rojo. ¿Ellos también se han dado cuenta de la realidad de que también podrían terminar luchando una guerra terrestre? ¿O estamos solos con este entendimiento? No creo que esa parezca ser su principal amenaza que ellos ven, al menos según lo que ven sus planificadores militares. Cuando ves el entorno de amenazas globales para Estados Unidos o qué tipo de guerras podrían estar peleando, podría ser para romper un bloqueo en Taiwán y podría ser para apoyar a otros europeos en la lucha en una guerra terrestre. Por supuesto, creo que Estados Unidos, en particular la administración de Trump, entiende la necesidad de tener un ejército grande en las diferentes ramas. Es nuevo, ¿verdad? Es un cambio. Quiero decir, es como un regreso, pero creo que ese es el concepto principal para la administración de Trump. Necesitamos enfocar nuestras energías en los peces gordos y esperamos que nuestros socios en las diferentes áreas del mundo hagan más para encargarse de la seguridad de su propia región. Así que si hay guerras terrestres, cada quien luchará en su propia región, no Estados Unidos por otros. Y por lo tanto, la expectativa de sus socios, tanto en Europa como en Asia Oriental, es invertir más y fortalecer sus ejércitos y capacidades para que hagan más por su seguridad. Ahora creo que esto llega justo a tiempo. Esto puede ir de la mano con el cambio en la propia estrategia de pensamiento de Israel.
Como señalaste, estamos manteniendo zonas de amortiguamiento en el sur de Siria porque entendemos que necesitamos mantener esas zonas de amortiguamiento para nuestra seguridad. Definitivamente, hasta que haya un régimen sirio que esté realmente estabilizado y comprometido con la paz. Quizá habría algo que discutir, pero creo que es muy claro, incluso en el sur del Líbano, con el alto el fuego tan inestable. Israel todavía insistía en que mantendría ciertas áreas estratégicas para evitar que Hezbollah se reorganizara. Reafirmamos que no permitiremos un estado satélite ni un estado terrorista de Hamás en Gaza. Y veremos, sin embargo, cómo se implementa eso de una forma u otra. Pero el acuerdo de Trump está comprometido a que no haya gobierno de Hamás en Gaza. Israel aún se encuentra en una zona de amortiguamiento allá. Así que creo que en muchos sentidos Israel ha vuelto al tipo de doctrina de Ben-Gurión sobre la prevención, sobre entender eso. La importancia de conquistar territorio, de ganar de manera decisiva las diferentes rondas de combate y no permitir que simplemente se luche una ronda, donde dejamos a nuestros enemigos en pie de manera significativa, no cambiamos de manera importante el equilibrio de poder. Así que creo que esto puede ir muy bien de la mano con unos Estados Unidos que están interesados en que sus aliados hagan más por su propia seguridad, ¿verdad? Porque sí, como lo mencioné al describir el modelo actual de financiamiento, es como que, ya sabes, vamos a darte más recursos, pero tienes que controlarte un poco y renunciar a territorio. Bueno, podemos cambiar eso, ¿verdad? No nos den los recursos, nosotros compraremos, ya sabes, el equipo que necesitamos, pero también vamos a ser más proactivos en mantener nuestras zonas de amortiguamiento y nuestra seguridad. Por supuesto, a largo plazo, este tipo de estrategia, creo, lleva a más estabilidad, ¿verdad? Y a menos guerras, ¿no? Porque cuando permites que tus enemigos vean que estás en retirada y que eres débil, eso lleva a más guerras. Cuando eres fuerte y proyectas esa fuerza, también funciona en Medio Oriente, como lo hace Estados Unidos. Con el tiempo, eso en realidad llevará a estabilizar la región. Y, por supuesto, mientras más fuerte actúe Israel para mantener a Irán y para mantener, o digamos, para revertir el intento de Irán de lograr la hegemonía regional, lo cual ha hecho grandes esfuerzos para lograrlo en los últimos 2 años y, por supuesto, necesita continuar con eso. Entonces, eso también ayudará a estabilizar la región a largo plazo. Pero todo depende de que Israel siga vigilante y mantenga un ejército fuerte en todas sus ramas y que actúe cuando sea necesario de forma proactiva y preventiva y que no se retire a cambio de simples papeles, ni siquiera por promesas en retiradas laterales que cedieron territorio a organizaciones terroristas. Así que si parte de este reajuste del modelo significa que Israel debería recibir menos recursos de Estados Unidos, creo que ahora, comparado con los años 70, ahora el valor financiero de la ayuda del Producto Interno Bruto de Israel es 0.7, o sea, menos del 1% del Producto Interno Bruto de Israel. Si lo ves en términos de cuánto es, comparado con el propio presupuesto en shekels de Israel, estamos hablando de entre el 2 y el 3% del presupuesto de Israel, menos en los últimos años porque de alguna manera hemos aumentado el presupuesto para financiar la guerra. Así que ya sabes, por supuesto, eso es un golpe. Es una cantidad significativa de dinero, no es lo mismo. Israel no está en la misma posición en la que estaba en los años 70, en los 80, en los 90, ni en ningún otro momento anterior. Y entendiendo eso, está bien, si tenemos que financiar nuestras propias compras, entonces financiemos nuestras propias compras y rehagamos y también aprovechemos esto como oportunidad para renovar la cooperación de forma más mutua y beneficiosa. Pero eso también respalda el tipo de cambio que ha tenido Israel y su vieja nueva doctrina de seguridad. Así que Israel necesita despertar también. Es casi como un tipo que tiene una pequeña frutería en un barrio en los años 50 y el barrio está cambiando y él no se da cuenta de lo que está pasando. Él sigue vendiendo la misma fruta y tiene metros, aviones y enormes rascacielos a su alrededor. Parece que todavía estamos en este modelo anticuado y no necesariamente nos hemos puesto al día por completo en este momento. ¿Por qué lo que dices tiene tanto sentido? Si esto representa menos del 1% del Producto Interno Bruto de Israel, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es importante, lo admito, pero no es como el 10 o 20% de los años 70. ¿Por qué no simplemente nos dirigimos a Estados Unidos diciendo muchas gracias por su apoyo? Ya no necesitamos caridad, que es lo que realmente es esto. Queremos entrar en una asociación. ¿Por qué no empezamos mañana?
Primero, estas cosas ya están establecidas y la mayoría de los fondos del memorando de entendimiento de 10 años ya se entregaron. Por supuesto, estuvimos en guerra durante los últimos 2 años. Esto fue una carga económica muy significativa. Israel invierte entre 4 y 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad, uno de los porcentajes más altos entre países occidentales avanzados. Y por eso Israel sí tiene una carga económica de seguridad muy significativa, especialmente en los últimos 2 años. Será necesario seguir invirtiendo para reconstruir las fuerzas de defensa de Israel, tras usar gran parte de su poder y recursos en todas sus ramas. Así que también va a tener en el futuro cercano una carga económica y militar muy significativa para reconstruir y, por supuesto, reconstruir las partes de las fuerzas de defensa de Israel que también se habían dejado como osificar durante los últimos 20 años. Así que estamos viendo un panorama de una inversión muy significativa y esa es una razón. También estuvimos muy ocupados intentando no perder la guerra en los últimos 2 años. Y ahora como que las cartas empiezan a caer y podemos realmente reevaluar y ver cuál es el siguiente paso. El memorándum de entendimiento vigente concluye en 2028, así que esto ya está definido y ahora es el momento. Y estas son preguntas importantes y asuntos grandes. Necesitan ser discutidos en detalle entre ambas ramas ejecutivas. Llegar a nuevos acuerdos que también sean a largo plazo, que no cambien completamente de un extremo a otro. Necesitamos encaminarnos hacia un nuevo modelo e implementarlo. Teniendo, ya sabes, con eso, con un diálogo con los Estados Unidos de una manera que mantenga los elementos positivos de la cooperación actual. Mientras que, ya sabes, renuevas los elementos que, ya sabes, las subvenciones y la caridad quizá no sean necesarias o simplemente están desactualizadas, ¿verdad? Y así que creo que eso es algo que se entiende, creo que se entiende, como dije, mucho más ahora que nunca antes, tanto en la burocracia como en el establecimiento de seguridad y también entre el liderazgo político de Israel y yo, y puedes ver esto, obviamente no soy yo quien lo dice. Ha habido informes recientes, tanto del embajador de Israel en Estados Unidos, que ha dicho algo en este sentido en las últimas semanas. Ha habido informes en las últimas semanas. También citando a Ron Dermer, así que eso va en esta dirección y obviamente esto va de la mano con las prioridades de la administración de Estados Unidos. Así que sí creo que ha llegado el momento de tener un nuevo modelo. Creo que ahora Israel debe iniciar esto y llevarlo adelante. Mientras que también tenemos una administración estadounidense que es fundamentalmente pro-Israel y que también quiere ver a un Israel fuerte, aunque también quiere verlo siendo más independiente. Quiero decir, ahora es el momento de venir, iniciar y volver a trabajar en este modelo antes de que, ya sabes, tal vez dentro de 4 años, tendremos una actitud diferente en el Congreso, en la Casa Blanca, y tal vez no tengamos las mismas oportunidades para rehacer el modelo en un marco positivo y mutuamente beneficioso. Ya sabes, vimos la primera vez la primera administración de Trump. Israel recibió muchos regalos, incluidos militares, además de ayuda y asociación. Cuando inició la administración de Biden vimos que todo avanzó muy rápido, aunque no fue inmediato. Y si el presidente de Estados Unidos cierra esa llave, de pronto nos encontramos. De hecho, ya se había cerrado antes del 7 de octubre, ¿verdad? Aquí nos faltaban armamentos militares críticos, pero pudimos ver cómo rápidamente todos esos regalos prácticamente se evaporaron y nos quedamos completamente desamparados. Con esta administración quiero profundizar en esto un momento. Podríamos seguir recibiendo regalos o hacer un memorando de entendimiento, tal como dices, de un presidente que quiere un aliado israelí independiente en Medio Oriente. De nuevo, él lo ve así. No entiendo por qué nadie lo ve en Estados Unidos. Destruimos los reactores nucleares de Irak y Siria, quizás evitando una guerra nuclear. Neutralizamos a Irán 11 días y medio hasta que intervino Estados Unidos. Estoy agradecido, ya que en las últimas 12 horas lanzaron varias bombas perforadoras. Pero teníamos bombas antibúnker, bombas perforadoras de búnker. Pero ya habíamos debilitado y eliminado la mayoría de su defensa antimisiles, asumiendo un gran riesgo. Si él lo consigue, y este es el momento para Moe, dame algunos ingredientes de esa receta que crees que deberían estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, uno de ellos es la idea de gradualidad, es decir, creo que sería mejor tener una eliminación gradual en lugar de un corte abrupto. Esto es simplemente porque, ya sabes, como una especie de adicto, es mejor irlo desintoxicando poco a poco que quitárselo de golpe. Simplemente detén los procesos tanto de Israel como de las compras de las fuerzas de defensa de Israel que ya están en marcha.
En 5 o 10 años el sistema debe cambiar y modificarse porque así como está ya no funciona. Y si queremos hacer esto de una manera que fortalezca a Israel y también lo encamine hacia la independencia, creo que sería mejor si se hiciera gradualmente, así que ese es un elemento. Lo más importante es que sean 5, 10 años o cualquier plazo, debe quedar claro y por escrito. Las subvenciones van a ser cero al final de ese periodo, esa es la parte más crítica. Si hay una transición, está bien, ya sabes. Eso es como táctica en cierto modo, ese es el marco general y qué más se necesita hacer, ¿verdad? Así que también podríamos tener un acuerdo para el reabastecimiento prioritario mutuo de varias cosas. Eso es lo que actualmente Estados Unidos le da a Israel o nos permite comprar con cupones y también le da suministro prioritario. Y por eso deberíamos mantener eso es solo una decisión política, ¿verdad? Y no hay razón para eso. Y también a cambio, bajo el contexto del modelo mutuo, hay varios sistemas que Israel está vendiendo a Estados Unidos que deberían estar escritos como una garantía mutua de prioridad, reabastecimiento. Para cualquier sistema que compremos, no es tan grande como las plataformas de combate, pero hay varios elementos y equipos que Israel está enviando a Estados Unidos. Debería comprometerse también a garantizar esos. También deberíamos ampliar el marco actual de la BMD, que es el marco de defensa contra misiles. Ese ya es más un marco mutuo, donde Estados Unidos sí invierte más dinero, pero lo está invirtiendo y es una inversión en ello. Cosas que se desarrollan en conjunto, sobre todo por Israel, y coproducidas, pero principalmente hechas en Estados Unidos. Y ese es un marco que podría ser replicado en otro lugar. Diferentes elementos en los que Israel tiene una ventaja relativa, como la ciberseguridad, nuevos tipos de defensa antimisiles como láseres. Quizá la defensa antimisiles. Sí, defensa contra misiles balísticos, inteligencia artificial cuántica, todas esas cosas a nivel tecnológico, todas. Podríamos tener fondos cooperativos similares donde habría un retorno de inversión claro para cualquier dinero estadounidense que se invirtiera en ellos. Además, ayudaría a Israel con financiamiento y fondos para innovar y crear nuevas ideas y tecnologías, que es lo que mejor sabe hacer, y eso podría ser bueno. Existe un límite, ya que Israel busca desarrollar algunas cosas solo y no compartir la propiedad intelectual para evitar depender de aprobaciones al vender a terceros. Deseo que Israel amplíe sus exportaciones, especialmente de defensa, y hay acciones que podrían facilitarlo. Así que creo que esta también es una vía muy beneficiosa para ambas partes que Israel buscará explorar. ¿Cómo puede ayudar a Estados Unidos? Aliados en otras partes del mundo, ayudándolos, vendiéndoles nuevas tecnologías que puedan necesitar. Hablábamos de Asia Oriental y de los aliados de Estados Unidos ahí. Podrían beneficiarse del conocimiento y tecnología de defensa israelí que Israel estaría dispuesto a expandir y vender. Así que esta es una manera para que Israel suministre y entrene a otros ejércitos en el mundo, a otros ejércitos Aliados de Estados Unidos alrededor de Estados Unidos. aliados alrededor del mundo. En realidad, eso le ahorra a Estados Unidos tener que ir a esas áreas, ¿verdad? Estamos fortaleciendo todo el concepto de aliados Absolutamente. también en Europa. Sí, o sea, No solo que Israel sea un aliado más fuerte en Medio Oriente, sino que se integre en las prioridades estratégicas más amplias de Estados Unidos y ayude a ello. Además, abre nuevos mercados para las exportaciones israelíes y generará más ingresos, lo que nos permitirá de alguna manera independizarnos y reemplazar el dinero que necesitamos invertir con nuestro propio dinero, porque vamos a estar comprando nuestro propio equipo. quiero comentarte algo hoy antes de que empezáramos esto. Te envié este artículo que de repente hoy Israel anunció. El Ministerio de Defensa anunció que va a comprar rifles de asalto M4 de Estados Unidos. Y es el mismo Ministerio de Defensa que hace 2 años, en diciembre de 2023, después de que comenzó la guerra, dijo: ya terminamos más o menos de comprar estos rifles de asalto de Estados Unidos. Realmente tenemos que financiar la producción nacional, no de estas grandes plataformas, no aviones ni cosas extremadamente complicadas, sino balas, bombas, armas. Si todavía lo estamos haciendo y estamos tomando esta decisión ahora, y ya es 2025 y ya estamos como retractándonos de esa afirmación, debemos ser independientes y no comprar más a Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema práctico? ¿Por qué no podemos o podremos avanzar con lo que estás diciendo? RAFAEL, sí.
No, creo que cualquier trato pequeño sobre armas de fuego que se haya hecho, eso no es grande, los números grandes, ahí no está el dinero grande. Lo que está haciendo Israel ya ha tomado la decisión de reconstruir su propia producción nacional de municiones y está avanzando para implementar eso. Ese es un proceso que toma 1 o 2 años, incluso en el mejor de los casos. Creo que eso aplica al menos para las municiones. Dejemos de lado las plataformas aéreas de aviones de combate. Entiende a Israel, el sistema, el liderazgo entiende que Israel necesita ser independiente en ese sentido y lo va a hacer. Y al hacerlo también es una forma más de fortalecer los elementos mutuos en la cooperación. Estados Unidos reconoce actualmente que hay escasez global de capacidad para producir municiones. Estados Unidos mismo lo identifica, ya sabes, no tiene tanta capacidad ni tantas municiones como le gustaría, especialmente después de enviar muchas al conflicto en Ucrania. ¿Y qué tal esta idea? Israel, ya sabes, ya va a intentar producir sus propias municiones. Bueno, el límite de eso es cuánto puede suministrarle a las fuerzas de defensa de Israel, ¿verdad? Porque hay una cierta cantidad que si ya se ha reabastecido, las fuerzas de defensa de Israel vamos a seguir comprando, pero solo hasta que sea viable para mantener la producción. Después, deja de ser rentable. ¿Qué debería hacer? Israel puede ofrecer vender su propio excedente o cierta cantidad a los Estados Unidos o ser parte de la capacidad general de producción de defensa de Estados Unidos. En una perspectiva global, podría garantizarte cierto suministro de Estados Unidos y también vender a otros socios. Así también beneficia los intereses estratégicos de Estados Unidos y alivia este problema económico. De acuerdo. Si ya vendimos a las fuerzas de defensa de Israel lo necesario, entonces exportemos y sigamos con la producción. Por supuesto, en este momento estamos muy lejos de reabastecer lo que necesitan las fuerzas de defensa de Israel, pero estoy pensando en una perspectiva de 5 a 10 años. Creo que hemos ido en esa dirección. Deberíamos buscar hacer eso con otros, no solo con municiones, sino con otros elementos de las necesidades de Israel. Quiero atraer a la verdadera audiencia del Este. Quiero atraerlos al sitio web de Miskov. Rafael, has publicado artículos increíbles sobre esto en hebreo e inglés. Son brillantes. Creo que el presidente Trump y el primer ministro leyeron tu artículo de 2024 sobre los intereses estratégicos de Israel y lo necesario para que Estados Unidos fortaleciera a Israel frente a Irán. Creo que leyeron tu artículo, parecía que lo implementaron bastante bien. Así que, sean cuales sean tus ideas en este momento, ponlas en el próximo artículo que publiques. Asegúrate de que llegue a quienes ya trabajas. Bueno, estoy trabajando en ello y sí creo que este es un momento único en el que estamos en posición de rehacer la relación de una manera que fortalezca la relación entre los países, pero también la actualiza y la pone en una nueva plataforma. Ese es el equilibrio correcto. Rafael, muchas gracias. Te llamo Rafael porque eres un querido amigo, pero Dr. Ben Levi, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue muy esclarecedor y me gustaría invitarte de nuevo tras tu próxima investigación. Y porque realmente creo que entiendes no solo prácticamente dónde necesita estar Israel, sino que al crear autosuficiencia también entiendes el orgullo israelí. Existe un orgullo interno, no arrogancia, cuando sabemos que no aceptamos regalos ni caridad, sino que somos socios de una de las grandes superpotencias en la mesa. Gracias por brindarnos la practicidad y el espíritu de lo que sucede. Gracias de nuevo, Doran.